Pluribus adelanta su quinto episodio por Acción de Gracias en una masterclass sobre la soledad, el duelo y la dependencia. Cuando hayas visto el episodio, vuelves a este vídeo que seguramente vas a ir muy liado y aún no te habrá dado tiempo a poder verlo. En este quinto capítulo he descubierto la oscura verdad que hay tras la mente colmena y que Carol ha descubierto al final de este episodio. Aunque no hayan mostrado lo que es, yo sí que lo sé, porque lo que te voy a contar a continuación te va a volar la cabeza. ¿Qué esconden los otros en ese almacén? ¿Qué contiene ese líquido amarillento que descubre Carol y por qué se lo beben? ¿Qué relación hay entre los lobos y la mente colmena? ¿Por qué han dejado a Carol completamente sola? ¿Qué importancia tienen los cuervos en la escena de los sacos? ¿Qué significa el libro que estaba leyendo Helen de Agatha Christie? Hablemos de todo eso y mucho más en este video análisis de Pluribus, de Vince Gilligan. Y recuerda, estoy aquí, mi gato está ahí para hacer bonito, ¿vale? Porque le compro 1000 movidas y solo quiere cajas de cartón. Ya nos acompañó en el anterior episodio, pero aquí vuelve a estar el tío tan a gusto. Creo que este episodio ha sido magnífico, o sea, de verdad, después de descubrir lo que he descubierto, o sea, que es increíble. Ya sabéis por mis videoanálisis de todas las semanas que la serie tiene un tono y una serie de conceptos brillantes que yo como espectador agradezco muchísimo en esta época de saturación de adaptaciones, de remakes y de live actions. Aunque el punto de Pluribus es tan sencillo como el de una invasión alienígena maquillada de una pandemia mundial, madre mía qué desarrollo en sus personajes y sobre todo en los eventos. El capítulo 5, titulado Leche, desvela lo que nos llevó a arquear la ceja en el pasado episodio, que Zousia estaba bebiendo de un brick de leche durante esa recuperación tras la explosión de la granada. Pues resulta que en este capítulo la cosa ha escalado de una forma tremenda. Ya decía yo que eso era sospechoso. No me enrollo más, vayamos al kit de la cuestión. Este vídeo tiene dos grandes bloques. En uno me centraré en el tema de la leche y el otro se centrará en lo que es el duelo de Carol y cómo los otros han roto por completo cualquier tipo de proceso de recuperación emocional, al menos en lo que es la normalidad. En esta parte hablaremos de esos pequeños tetabricks que Carol encuentra en la basura y que más adelante en un contenedor de reciclaje a montones. En este episodio Carol ha compartido con el resto de inmunes sus hallazgos sobre el virus para intentar encontrar una solución en conjunto. Como si fuese la actual presidenta del mundo, se maquilla, se viste y se prepara para una conferencia privada donde está ella sola y donde tiene la esperanza de poder conectar con los pocos humanos que quedan en el planeta. Tal y como esperábamos en el pasado episodio, a la tercera va la vencida. Los otros deciden empaquetar lo más importante, largándose de Albuquerque bien lejos de Carol. Aunque el mensaje de voz pregrabado indique que los sentimientos de los otros hacia ella no han cambiado para nada, van a seguir haciendo todo lo posible para complacerla, muy alejados de ella para protegerse a sí mismos de posibles cataclismos emocionales como la epilepsia por ira o la tristeza por cómo Carol les ha forzado a decirles la verdad sobre cómo revertir el virus, sobre cómo aniquilarles. Creo que ha sido un movimiento increíble que, aunque pudiésemos prever en el pasado episodio, se siente magnífico a nivel construcción por todo lo que implica. Cuando Carol recibe la llamada de Lakshmi, ya se empieza a intuir que los otros no están por la labor, ya que nadie atiende al teléfono y tiene que hacerlo Carol. Con la llamada somos conscientes de que Carol está completamente sola, ya que los inmunes siguen a su rollo, sin preocuparse de la reversión o de perder su individualidad. Aquí Lakshmi sigue pensando en su hijo, a pesar de no ser su hijo, cabreándose con Carol porque le ha hecho llorar igual que a muchas otras personas. Pero es que así somos los humanos, nos dejamos engañar por lo que ven nuestros ojos sin darle demasiadas vueltas a las cosas. Otro momento donde ya se intuye que esta gente se va a ir del lugar es cuando Carol se interesa por Zousia preguntando si se va a poner bien. La respuesta de la mente colmena es muy escueta y seca, es mucho más fría de lo que suele estar acostumbrada Carol. Si te fijas, cuando Carol decide echarse una siestecita bien larga es cuando deciden irse, porque es que son así de considerados. Se han esperado a que Carol esté dormida para no molestarla, pero sobre todo para que no les atosiguen a preguntas que podrían desencadenar, como sabemos, epilepsias o lloros mundiales. Tras observar desde la azotea del edificio más alto de la zona, la gran evasión, el gran éxodo de los otros, deja a Carol completamente sola en la vida. Tras esto tiene que lidiar con la compra y sobre todo con lo que antes le facilitaban los otros en uno de los mejores gags involuntarios de la serie. Ya sabéis que el humor es muy fino en esta historia y creo que lo del dron es una demostración de cómo puedes hacer reír sin necesidad de decir ni una sola palabra. Como dice el mensaje de voz, sus sentimientos hacia ella no han cambiado, pero necesitan su espacio. Digamos que Carol está sufriendo una segunda ruptura en su vida, ya que la primera es la muerte de su mujer, que fue una ruptura muy forzosa que la está llevando por un camino sentimental que es horrible. La otra es esa ruptura social donde se queda completamente sola y al mismo tiempo se siente todavía más esa dependencia hacia los servicios básicos a los que solía estar acostumbrada. Aquí quiero hacer un momento de pausa porque, aunque no le hayan dado crédito
en el episodio, apuesto lo que quieras a que la voz que se escucha en esa grabación es la de Patrick Fabian, quien interpretó a Howard Hamlin en Better Call Saul. Vamos, esa pronunciación, ese tono y esa diligencia son inconfundibles. Es tan literal el espacio que los otros quieren tomar respecto a Carol que ante sus peticiones envían drones para recoger lo que ella les pida, como es el caso de la tarjeta de memoria que contiene la grabación de Carol arresto de inmunes o lo de la bolsa de basura. Creo que este momento del dron enrollándose en la farola por el viento que hace, complicando mucho la salida, es un accidente que impide que se cumpla con la misión. Una especie de sátira sobre cómo en plena era donde la tecnología no deja de avanzar, donde todos estamos conectados, preferimos no tener contacto los unos con los otros. Fíjate que ni con todo el conocimiento de la humanidad unido en una sola mente colmena somos capaces de pilotar como es debido un maldito dron. Supongo que hay defectos que son imposibles de eliminar. Esto lo digo porque si alguien hubiese ido a recoger la basura físicamente, nada de esto hubiese ocurrido. Pero como se han emperrado en no tener contacto físico con Carol ni estar cerca de ella, pues las cosas que pasan son estas. Yo esto me lo tomo como un mensaje contra la tecnología, sobre cómo no podemos depender de ella ni para tirar la basura, que es algo basiquísimo, porque como vemos pasan cosas de este tipo. Humanos por siempre. Así que teniendo que encargarse ella misma del estropicio, tira la basura en unos cubos que hay en la ciudad para que los animales salvajes no hurguen en su finca. Cuanto más lejos mejor, ¿verdad, Carol? Pues lo que están haciendo los otros contigo, te tratan como basura. Es aquí cuando entramos en materia, ya que es cuando Carol se da cuenta de que en los contenedores de reciclaje hay bricks de leche pequeñitos como los que toman los niños en el colegio. Y no es que encuentre unos cuantos, no, encuentra un montón. Sí que es cierto que las pistas que siguen este punto del episodio son muy lógicas. Con la marca del tetrabrick de leche llega a la fábrica donde los empaquetan y distribuyen. Como se han ido de Albuquerque, pues no consideraban necesario llevarse todo esto, ya que imagino que en cualquier parte del mundo tendrán este tipo de fábricas y seguramente en algún momento del tiempo volverían a Albuquerque. Por lo tanto, es absurdo tener que llevarse las cosas para devolverlas. También entiendo que, como hace solamente 8 días que han nacido en nuestro mundo, siguen aprendiendo de ellos mismos y de los humanos a los que han infectado. Ya se comentó en el pasado episodio por parte de Zousia que la mente colmena sigue aprendiendo cositas de ella misma. Ahí es donde descubre lo que meten en esos bricks de leche, que no es leche, sino más bien un líquido amarillento que procesan a través de unos polvos blancos metidos en unos sacos enormes que se utilizan para vender pienso para perros. Sinceramente, el tema del pienso para perros me ha encantado, pero al mismo tiempo me ha parecido demasiado conveniente. Esto lo digo porque a mí no se me habría ocurrido en la vida que después de pasar el código de barras de esos sacos que no tienen marca, ir a la sección de mascotas para descubrir que ese es el mismo saco en lo que es el tipo y tamaño del pienso de perros. Es como que aquí he visto a Carol ir directamente a esa sección sin pensárselo mucho, pero bueno, en fin, eso no quita que haya sido genial lo que ha descubierto. La pista de los sacos la lleva a unos grandes almacenes donde, tras una puerta que cierra una cámara frigorífica, hay alimentos y algo que no se nos muestra, pero que sabemos todos lo que son: humanos troceaditos. Y esto, vamos a ver, tenemos que recapitular todo lo que sabemos. Los otros no pueden dañar a ningún otro ser vivo, básicamente va en contra de sus doctrinas, aunque eso puede cambiar en un futuro. De momento lo tomamos como una máxima indiscutible. Después tenemos el pH de ese líquido amarillo, que Carol dice es 7,1, lo que hace que esté muy cerca de la neutralidad del pH, que suele rondar el 7. Es gracioso esto porque sabemos que los otros son neutrales, no se consideran ni buenos ni malos, simplemente te quieren salvar del sufrimiento y la horripilancia que es la vida uniéndote a su mente colmena. Así que creo que es normal que beban algo que es neutro. Pero hay un detalle que es muy clave en todo esto y que te va a reventar la neurona, y me refiero al famoso ARN, que sabemos está conformado por los 4 ingredientes que nos dijeron en el primer episodio y que yo os lo dije en mi primer análisis. Sabemos que el ARN forma parte del mensajero del ADN, que sabemos es una molécula fundamental para la síntesis de proteínas. La deducción más básica de todo esto es, entonces, ¿por qué el color del líquido es amarillo? ¿Tiene algo que ver con el líquido espinal o con el líquido cefalorraquídeo? Efectivamente, con esto segundo. El líquido cefalorraquídeo es un líquido muy clarito e incoloro que rodea y protege el cerebro, digamos que es como una especie de amortiguador de golpes y traumatismos que te ronda por la cabeza. Puede tener varios colores dependiendo de la afección que sufras, desde un tono rosita hasta otro blanco lechoso. Pero es que el tipo amarillo ámbar únicamente ocurre cuando hay un aumento de la proteína en ese mismo líquido. Así que cuando empiezas a hacer 2 más 2 en este punto, es cuando te haces la siguiente pregunta: ¿qué tiene un pH cercano al 7 en nuestro cuerpo? El cerebro humano. Eso es porque el pH del cerebro humano ronda el 7,2 y Carol menciona que el líquido está en 7,1. Enfermedades como el Alzheimer se producen cuando hay un desequilibrio en la alcalinidad o la acidez en lo que es el pH del cerebro. De esta forma se degradan sus células y provocan esta enfermedad que es tan horrible. ¿Quién en la serie ha mencionado el sabor alcalino tomando un sorbo de whisky? It's distilled from both potato and corn.
It is slightly alkaline. Do you taste that? Así que exista una variación de 0,1 puntos en el pH creo que es normal, sobre todo en un medidor de pH como es el del jacuzzi de Carol. Por lo tanto, en este punto, para mí, ese líquido amarillo es básicamente cerebro humano licuado y procesado para mantener los nutrientes vitales que necesitan los cerebros de los conectados a la mente colmena. Una de las pistas más bestias que tenemos es en los cuervos que se encuentra en el almacén de la fábrica de leche, porque los cuervos, aunque son omnívoros oportunistas, que comen de absolutamente todo, generalmente son carroñeros. Así que el hecho de que los cuervos picoteen estos sacos de polvo blanco no es más que porque ese polvo es polvo humano. Básicamente están comiendo humanos pulverizados porque se sienten atraídos por el olor y sobre todo por el sabor. No es casualidad que ocurra lo mismo en el episodio donde los lobos intentan llegar al cadáver de Helen sintiéndose atraídos por el olor de la carne enterrada bajo el suelo. Puto Vince Gilligan, eres un maldito monstruo. Si tenemos en cuenta la textura del líquido, que según Carol es como el del aceite de oliva, que es menos denso que el agua y más viscosillo, podemos deducir que la mente colmena se alimenta del líquido cefalorraquídeo para poder mantenerse. Ahora, ¿cómo lo consiguen? Pues mediante un proceso de liofilización. El almacén congelado forma parte de este proceso que básicamente deshidrata y conserva los alimentos, medicamentos o cualquier producto biológico a través de la congelación. Después de esto se realiza la sublimación, que es básicamente cambiar una sustancia de un estado sólido a otro gaseoso, como por ejemplo el hielo seco, que a temperatura ambiente se convierte en gas. Cuando liofilizas algo se mantienen los nutrientes y las cualidades esenciales como el sabor y la textura. Además, se conserva durante muchísimo más tiempo sin la necesidad de una cadena de frío y encima son más fáciles de transportar, además de ser rápidamente rehidratables. Por lo tanto, el resumen de todo esto es que lo que vemos en este almacén se procesa de tal manera que convierte las cabezas y partes del cuerpo humano en polvo, y ese polvo se rehidrata en la fábrica de leche convirtiéndose en este líquido amarillento que simula bastante líquido cefalorraquídeo que luego esta gente se bebe para poder mantenerse frescos como una lechuga. Digamos que es su forma de reponer las proteínas que el mismo cerebro produce, porque es que quizás, y solo quizás, son incapaces de producirla por sí mismos como una consecuencia del virus en el cerebro humano. Quizás este es el precio a pagar de la mente colmena, la incapacidad de producir sus propias proteínas al ser sustitutos del ARN de nuestro cuerpo. Como sabemos, el ARN necesita al ADN para producirlo todo. Es por eso que, como vemos en este planazo, la basura que se ha caído por culpa del dron nos muestra esa tapa de la bandeja con comida que le trajeron los otros a Carol hace unos episodios. Si te fijas, la bandeja está boca abajo, con Carol sobresaliendo ahí de fondo como si ella fuese el plato principal de esta invasión alienígena. Esto daría sentido a por qué en el episodio 2 vimos cómo cargaban a los muertos en camiones frigoríficos, ya que una vez infectada toda la humanidad, o gran parte de ella, el virus se puso manos a la obra para recopilar todos los cuerpos posibles y así mantener sus cerebros intactos el tiempo que fuese necesario desde el minuto 1. Aunque para mí la peor de todas es el camión de leche que hay al frente del hospital del capítulo 4. Como sabéis, en un hospital suele haber muchos muertos, y tal como le dijo el tipo que quería ayudar a Carol con la heroína, muchos de los ingresados quizás no saldrían con vida. Si a esto le sumas que la morgue del hospital tiene que estar más vacía que tu nevera a fin de mes, pues madre mía, esto se está volviendo muy turbio. La eficiencia de la mente colmena es increíble, porque es que aprovechan al máximo todo lo que tienen a mano, en este caso, los humanos. Reciclar cadáveres de aquellos que han muerto en el proceso de la infección me parece brutal, y más si tenemos en cuenta que los muertos ascienden a casi el 11% de la población mundial, como os comenté en mi primer análisis. Así que comida por un tiempo tienen, pero sobrado. Y encima, además de todo esto, mi mujer, la maestra ciega, igual que hizo en el episodio anterior, ha descubierto un detalle sublime que está escondido en los bricks de leche y que es el laberinto que hay a uno de los lados. Si miras atentamente, ¿qué es lo que ves? Pues un laberinto con forma de cerebro. Soy buenísima. Es increíble cómo todo esto estaba ahí delante y no lo hemos visto. Es otro detalle más de cómo Vince Gilligan es un maldito enfermo al que habría que rendirle pleitesía intelectual. Como datos extra, lo que he estado investigando, he descubierto que el cerebro además produce una proteína que se llama prión, una proteína celular que puede corromper a otras células, produciendo así diversas enfermedades muy graves. Digamos que esta proteína es capaz de contagiar a otras proteínas como si fuese un virus sin que realmente sea un virus. Digamos que es como una manzana podrida que estropea el resto de manzanas que hay en la cesta. Y te pongo un ejemplo: enfermedades como la de las vacas locas y otras similares suelen verse producidas por los priones, pero de momento es algo que por suerte es muy poco probable que se convierta en una pandemia a escala mundial. Pero me parece muy curioso que a través de nuestros cuerpos y sobre todo nuestros cerebros, la mente colmena se alimente usando nuestras propias proteínas para poder sobrevivir, porque son incapaces de producir las suyas. Básicamente como lo que son, un maldito parásito. Así que vuestra preferencia era ser vegetarianos, Zos
náusea? Sí, claro, sí, por eso convertís a la gente en polvito blanco y luego os lo bebéis como si no hubiese un mañana. Además, esto es muy parecido a la película del 73 protagonizada por Charlton Heston titulada Soylent Green o Cuando el destino nos alcance. Una historia basada en un mundo distópico donde, en el futuro, la contaminación y el calentamiento global ha dejado la Tierra hecha un desastre, dejándole a los que tienen más privilegios la comida más buena, al resto una fuente de alimentación de dudosa procedencia llamada Soylent Green, un producto alimenticio que al final de la película resulta que son personas recicladas. Muy parecido también al episodio de los espaguetis de Rick y Morty que además os he analizado en este canal, te dejo el link en la descripción. Ya verás Lakshmi cuando se entere de que el helado que se está comiendo ahí su hijo tan felizmente está hecho de restos humanos licuados, o sea, la rotura moral va a ser increíble. Después de tremenda revelación tienes que procesar, igual que Carol, un duelo que la mente colmena no le deja asumir como es debido, ya que en 8 días no solamente no le da tiempo a llorar la pérdida de Helen, sino que encima se ha centrado en otras cosas que le han impedido procesarlo como es debido. Igual que tú, que te tienes que centrar en mí y no en mi gato, míralo, está a gusto, está tranquilo, ¿vale? No te preocupes por él, atiende a lo que te estoy diciendo, que es importante para el vídeo y que entiendas el episodio. Me emociono. Tras el abandono masivo de los Odros, Carol se dedica a realizar unas grabaciones para el resto de los inmunes, revelándoles toda la información que ha recopilado e invitándoles a que reflexionen sobre lo que está pasando y la individualidad que podrían perder al unirse a ellos. De nuevo, el azul es el color más predominante en la serie, no solamente por esa obertura de la persiana del hospital, igual que el color amarillo que vemos en la tapa de los contenedores y en los guantes que utiliza Carol para enterrar a Helen. Si te fijas, los colores del bricks de leche, aunque sean para indicar el sabor de cada brick, nos conecta con el primer episodio y los trajes de seguridad que utilizaban los científicos, que si te fijas son rosa, amarillo, azul y morado. Cada uno de un sabor diferente, ¿verdad? Me parece increíble cómo la serie te está lanzando a la cara sin que tú lo sepas que estos de aquí se van a convertir en bricks de leche. Es que es increíble. Nah, que lo de esta serie es de locos, que es loquísimo. Aunque para locura el hecho de que Carol se haya quedado completamente sola. En un alarde de orgullo y prepotencia, graba un mensaje al resto de inmunes donde pide que cooperen juntos en base a toda la información que tiene sobre el líquido amarillo y lo que podrían hacer para revertirlo. En ese momento cree que va por el buen camino porque como los otros la han dejado sola es porque se estaba acercando cada vez más a la verdad. Si los otros se hubiesen quedado al final, Carol habría conseguido lo que la mente colmena no habría querido que supiese. Pero es que lo triste de todo esto es que nadie llama a Carol de vuelta a pesar de haber recibido las grabaciones. Yo entiendo que no habrán tardado mucho en enviarles las copias subtituladas al resto de inmunes. Así que creo que lo de no recibir ninguna llamada es una señal de que ha fracasado estrepitosamente. Por eso cuando explica lo de los bricks de leche, elimina la primera toma que ha grabado haciendo otra, porque es que la forma de terminar el vídeo en la primera grabación le hace darse cuenta de que esa no es la imagen que quiere transmitir. Si quiere ganarse la confianza del resto, tiene que mostrarse dispuesta a cooperar y sobre todo ser amable y cercana, básicamente porque se consigue más con miel que con hiel. Pero es que la cosa está muy difícil porque es que está sola. Carol sabemos que es una persona muy negativa y también un poquito autodestructiva y masoca. Si nos fijamos, podría pedir en cualquier momento que acortasen el mensaje grabado, que cada vez que llama, escucha al completo. Pero es que no lo hace, porque es que en el fondo, sin que ella lo sepa, disfruta de esta penitencia, porque ella es una persona que se siente una desgraciada incluso cuando podría estar a gusto. Carol sabe que por su culpa los otros se han ido, y si para pedirles lo que sea tiene que escuchar ese mensaje 1001 veces, lo va a hacer, porque es que en el fondo eso implica sentir algo diferente al dolor que seguramente está sintiendo en su corazón por lo de Helen. Creo que no es difícil de entender que muchas veces de forma inconsciente nosotros nos torturamos sin darnos cuenta, ya sea por llamar la atención al cliente, porque estás haciendo cola en el súper, o porque estás escribiendo un email respuesta de algo que no soportas, o porque estás contestando un comentario negativo. Hay algo en nuestro interior que nos empuja a pasar y a vivir un proceso que en el fondo sabemos no nos conviene, pero ahí estamos. Creo que escuchar esa grabación forma parte de ese pedacito de poca humanidad y normalidad que Carol puede sentir en estos momentos donde está completamente sola. Hay un detalle que me pone muy triste y es el de cómo hace la cama dejando bien puestecito todo el lado de Helen. Esto es triste y bonito porque de alguna forma sigue cuidando las cosas que eran de Helen sin perturbarlas para de alguna forma recordar que está ahí, igual que cuando duerme de su lado sin invadir el lado de Helen. Si nos fijamos en esa mesita de noche tenemos un libro que creo es clave para entender lo que va a ocurrir en un futuro. Como habéis descubierto en este vídeo y también si habéis visto series como Breaking Bad o Better Call Saul, sabéis que Vince Gilligan y su equipo son gente que le encanta dejar huevitos
huevitos de Pascua y cositas en los episodios que quizás ahora no tienen mucho sentido, pero luego son pistas de lo que va a ocurrir. Tienes los bricks de leche, tienes los camiones de leche, tienes los colores, o sea, está ahí, ¿vale? Aquí podemos ver el libro de Agatha Christie titulado Y no quedó ninguno, un libro de misterio y asesinatos que gira en torno a 10 extraños que son invitados a una isla remota donde son asesinados uno por uno siguiendo el patrón de una canción infantil. Es posible que esto nos quiera decir que de los 13 inmunes, 3 de ellos van a caer en un futuro cuando los otros averigüen cómo hacer que se unan a la mente colmena. Según el libro, ninguna de las 10 personas puede salir de la isla y una a una van siendo asesinadas sin que nadie sepa quién es el autor. Esto les lleva a deducir que tiene que ser uno de ellos sí o sí, pero no consiguen saber quién es. Así que es posible que quizás, más que morir, 3 de los inmunes acaben traicionando al resto como una metáfora de matar la poca humanidad que nos queda, ayudando a los otros. Después tienes la parte de los lobos, que son animales salvajes que se ven atraídos por la basura y la comida de los contenedores de Carol, que como vemos tiene que bajar a la ciudad si no quiere tener un problema todas las noches. Que los lobos intenten cavar los restos de Helen es una alegoría de cómo el virus de la mente colmena está haciendo exactamente lo mismo con los humanos que han muerto en el proceso. Están siendo unos carroñeros que se alimentan de los muertos igual que los lobos. No niego que me ha hecho muchísima gracia el momento donde Carol no puede sacar la escopeta y tiene que cargarse su propia valla para poder asustar a los animales. Como vemos, al día siguiente decide ir a buscar varias losas para colocarlas en la zona donde Helen fue enterrada y así evitar que los lobos puedan excavar ahí. Pero sobre todo, esto sirve para que ella misma cree una especie de mausoleo que rinda homenaje a Helen. Y esto me parece tristísimo porque es que, si te das cuenta, los otros no tienen ningún tipo de respeto por la muerte ni por quien se ha ido. Simplemente los tratan como a comida, buscando la máxima eficiencia y sobre todo lo mejor para la comunidad. Por un lado, no niego que técnicamente eso es lo mejor, porque ser eficiente a la larga genera muchos más beneficios para el planeta y para nosotros mismos. Pero ¿por dónde queda entonces nuestra individualidad? ¿Dónde quedan el sentimentalismo, las emociones humanas y sobre todo nuestra humanidad? ¿Qué diferencia habría entonces entre nosotros y los animales salvajes? Esto me gusta mucho porque es que Helen se ha convertido en la única persona que ha muerto tras la pandemia teniendo un entierro digno. Digamos que es la única que ha podido morir en paz sin convertirse en comida para los otros. Digamos que ha podido tener un poco de dignidad manteniéndola incluso tras la muerte. Creo que el montaje y la secuencia de este momento es preciosa, ya que Carol se ha dedicado todo el día a zanjar este asunto. Nos demuestra que Carol aún no ha podido pasar página, de que por mucho que quiera ocultar con esas losas la tumba de su mujer, está claro que va a ser muy difícil. Si te fijas, ha conseguido quitarse la esposa que utilizó para detener a Sousia, encontrando las llaves en el coche de policía. Digamos que tenía la forma de liberarse de todo esto delante de sus narices y no ha sido capaz de verlo, pero al final lo ha conseguido por accidente y por perseverancia, lo que me lleva a entender que ella claramente es la llave de toda esta pandemia, no porque sea la más lista, sino porque es la más perseverante. Me pone muy triste esa orquídea dibujada en la madera, ya que la de verdad fue destruida en el ataque de los lobos. Carol se toma un momento para llorar a Helen y sobre todo para darse cuenta de lo sola que está en este fin del mundo. Por eso este episodio ha sido increíble, porque ha sido solamente Rhea Seehorn lidiando con la soledad del mundo e intentando sentirse independiente a pesar de pedirle a los otros que realicen ciertas tareas para los que evidentemente los necesita. Digamos que al final es una simbiosis de te quiero, te odio, pero te necesito. Y ya, gente, hasta aquí mi análisis del episodio 5 de Pluribus, el episodio que te revienta la cabeza lo más grande. Si te ha gustado el vídeo, te dejas un buen like, que nunca está de más, y si no, lo echas a los leones, que no pasa absolutamente nada. Si te gusta este cráneo de Predator, te dejo el link en la descripción, donde si utilizas el código maestro te llevas un descuentazo en tu pedido que, como puedes ver, es gigante, o sea, vas a flipar, ¿eh? Muchísimas gracias a mis Patreons y miembros de YouTube por su apoyo incondicional, links en la descripción por si quieres ser un mecenas que apoye fuertemente el canal todos los meses. Y yo que me despido, gente, un beso enorme, cuídate mucho, nos vemos, como no, en el siguiente.